Mi nombre es Javier Eladio Guzmán, soy profesor en el Departamento de Humanidades del Colegio Seca Alborán y, bueno, algunos conocimientos históricos tenemos, siempre me gustaría tener mucho más. Y en Historia Mundo Contemporáneo de la clase en primero de bachillerato y gustosamente voy a contestar de forma sintética, por el tiempo y por ignorancia de uno mismo, preguntas que me van a formular sobre la leyenda negra. Supuestamente verdadera sobre la monarquía hispánica, pero que en realidad es falsa, sobre cuestiones muy negativas acerca del Imperio Español. ¿Qué cosas negativas? Bueno, que cómo expulsamos a los judíos, a los moriscos, que la conquista de América en vez de conquista pues fue un genocidio. Es cosas negativas sobre el pueblo español, la monarquía española. Básicamente la leyenda negra es información negativa, mala prensa, pero quien la daba como noticia buena y fidedigna. ¿Y qué se sabe del origen histórico de la leyenda negra? Posiblemente me equivoqué, pero bueno, si no te contesto ahora exactamente el origen histórico, pero tiene algo que ver en la zona de la península itálica, porque Italia todavía no existía en la época del Renacimiento, cuando la corona de Aragón y luego la monarquía hispánica pues estaba allí de excursión y gestionando los asuntos, pues claro, es de recibo que a los habitantes de esas zonas, del reino de Nápoles, pues no les gustase ese control de la corona española, de la corona aragonesa, de los españoles, y cuando no te gusta el que te está gestionando y controlando, pues empiezas a decir cosas negativas. El origen creo que está en esa zona. Ya, pero también sabemos que tuvieron participación otras naciones, ¿no? Como fue más adelante Francia, la propia Holanda, ¿no? Por eso te he dicho que creo, a lo mejor me confundo, el origen puede estar por ahí, pero luego se expandió. Se expandió en la zona de que llamamos Países Bajos, que llamamos Holanda, Bélgica, Francia también, y toda la zona anglosajona, especialmente Reino Unido y su eje Inglaterra. Era acerca de los países y los medios que expandieron el bulo, ¿no? De la leyenda negra. Claro, pero el motivo es, lo importante es saber por qué dicen la leyenda negra. Hay que saber que en los siglos finales del XV, sobre todo el XVI, inclusive el XVII prácticamente entero, pues quitando a China, que es gran civilización, un gran imperio, pero que estaba de forma concéntrica y no se quería en el centro del mundo y no quería mucho contacto con los demás, el otro gran imperio existente en esa época era el imperio español. Y en aquel momento Francia no podía hacerle frente ni militarmente ni culturalmente. Culturalmente éramos la potencia del mundo. O sea, en pintura, en literatura, o sea, Shakespeare surge como intentar que ellos tengan su propio Cervantes. O sea, el siglo de lo español es el culmen de la literatura española, pero casi casi de la literatura universal. Entonces no pueden hacer los frentes ni culturalmente, ni militarmente. Entonces, ¿cómo empezaron a hacer los frentes? Pues con falsa ideología, con noticias, con lo que llamamos bulos. ¿Por qué? Para desacreditar. Ya los ingleses, hay que tener en cuenta que la palabra Hispania de los romanos afectaba el territorio entero de la península y celtibérica en realidad. Y durante unos 60 años, Portugal o el Reino de Portugal y todo el conglomerado de Castilla, Aragón, etcétera, pues durante 60 años, a finales del siglo XVI, principios del XVII, durante 60 años estuvimos juntos, hermanados. Y por ideas lanzadas desde Inglaterra, pues consiguieron que cierto noble portugués se sublevase y consiguió la separación de Portugal. Desde entonces, pues somos hermanos separados, pero en realidad hermanos ibéricos. Pues algo parecido ocurrió más adelante con América entera. Es decir, consiguieron dos cosas. No solo que América, la España americana, ¿cómo lo llamamos? ¿América española o España americana? Porque es que España se construyó no un día concreto, ni una fecha concreta. Evidentemente, en el siglo XII España ya estaba consolidándose con Alfonso X el Sabio, serían los inicios. Pero bueno, a partir de los Reyes Católicos es cuando esto ya se pone en funcionamiento y digamos que es a la vez que se cierra la península ibérica la cristiandad, que ya tiene todo el control sobre el mundo islámico, sobre el mundo judío hebraico,
pues sigue hacia América. Era una expansión. En realidad se quería tomar al turco por detrás. O sea, no se fue a América, se fue a las Indias, se intentó ir. Por eso se hizo la primera globalización marítima, para intentar controlar el globo terrestre. ¿Y qué estoy intentando decir? Que hubo un momento que América prácticamente entera pues era monarquía islámica. Y como no podían contra nosotros militarmente, empezaron con esas leyenda negra. Y consiguieron no solo que la América española se independizase, aquí viene lo grave, sino que se independizase de forma fragmentada. Incluso cada virreinato, algunos de esos también se fragmentaron. ¿Por qué? Divide y vencerás. Y a preguntarle sobre el impacto que tuvo la difusión, ¿no?, de la leyenda negra, sobre todo en la perspectiva de España como ya no solo país, nación, sino como también potencia colonizadora. La difusión fue terrible, brutal y rápida y que perduró en el tiempo y todavía perdura. Consiguieron hacer creer a todo el mundo que la Inquisición peor y más sangrienta se dio en España. Cuando ya son datos históricos, podemos contabilizar, evidentemente, cualquier muerte humana, cualquier asesinato es digno de compasión y digno de pensar que no ocurra más veces asesinatos. Pero si contabilizamos los ejecutados en la Inquisición española con los ejecutados en Inglaterra, en Francia, en Suiza, pues el número es abismal en Centro Europa comparado con España. Pero supuestamente los malos de la película es nuestra Inquisición. La Inquisición es curioso porque hay museos sobre la Inquisición española en la que se han inventado máquinas de torturar que no existían y ahora no las ponen como si fuesen máquinas que los españoles utilizamos en la Inquisición, cuando eso es falso. Eso es lo que se ha conseguido. En América se ha conseguido que pensar que hicimos un genocidio, se ha conseguido pensar que destrozamos su cultura, que impusimos nuestra religión, que impusimos nuestra cultura. Eso se puede responder rápidamente, pero lo gracioso del asunto es que la leyenda negra no solo se la han creído franceses, ingleses, suizos, estadounidenses, sino quien más se ha creído la leyenda negra somos los españoles. Por no dejar lo del genocidio y colonización, es que sé que decimos colonización, pues muy rápido para no extenderme, para mi entender, España, a menos la España de los Austrias, no tuvo colonias en América. Es que América era España. Castilla se hizo España en la península ibérica y en América. Colonia es, llega un imperio, llega una civilización, se va de excursión a saquear, a robar recursos y entonces hace unas instalaciones, un puerto en zona marítima. ¿Para qué? Para poder robar rápido recursos e ir rápidamente a la metrópoli. Y si hay problemas, salir rápido huyendo. Y no se construyen ciudades. España lo que hizo es, sí, la costa, las islas y el interior de América. Hay ciudades españolas en América que se hicieron a 1000 kilómetros de la costa. Eso no tiene sentido con la colonización. ¿Cómo vas a colonizar a alguien? ¿Cómo vas a hacer un genocidio y a la vez hacer hospitales? Hospitales para que la gente allí autóctona, si tiene enfermedades, se cure. ¿Cómo vas a hacer un genocidio si a la vez estás haciendo universidades? No tiene sentido. España hizo universidades, España hizo hospitales públicos, hospitales públicos. ¿Cuándo fue la primera universidad que hicieron los ingleses en su zona de influencia en América del Norte? ¿En qué año? De memoria no lo sé, pero tardaron 60 años, 10 arriba, 10 abajo, a hacer la primera y España ya tenía una treintena de universidades. Universidades en las que se estudiaba también los idiomas autóctonos, porque no se impuso el español. Es decir, quien llevaba la fe católica era evidentemente el cuerpo religioso, misioneros, sacerdotes, y ellos sabían que con un idioma extraño no podían convertirlos al cristianismo. Lo que hicieron esos misioneros fue ellos aprender
los idiomas locales y, a través de esos idiomas locales, enseñarles la fe católica. Incluso hoy mismo, en 2023, todavía hay gente en América que su primera lengua pues es el quechua o cualquier idioma. ¿Cómo puede ser eso posible si los hubiésemos prácticamente exterminado a todos? Mirad y pensad qué ocurrió en América del Norte. ¿Cuántos quedan de los autóctonos de América del Norte en la zona de influencia anglosajona y cuántos de nosotros? La palabra genocidio significa voluntad de exterminar a un pueblo. Eso es incompatible con hacer hospitales, con hacer universidades, con Isabel Católica, que se enfadó cuando Colón estaba ahí haciendo negocio con la esclavitud, prohibió la esclavitud y a los españoles de América se les consideró españoles, con las mismas leyes que en la península. Es más, fue algo extraordinario que dos grupos humanos distintos se encontrasen. Los españoles llegaron a pensar y debatieron y discutieron si tenían alma, los llamados indios, me llaman indios. Pensaréis, bueno, esto de que tengan alma, pues vaya debate, ¿no? ¿Cómo no van a...? Es decir, pensar si tienen alma es pensar si son como nosotros. De los Pirineos para arriba no discutían si tienen alma, eran salvajes. ¿Cuál es la política de Gran Bretaña, de Inglaterra, en su zona de influencia americana? El mejor indio es el indio muerto. Aquí en España se discutió y ¿quién ganó el debate? Los que creían que los indios tenían alma. ¿Por qué tenían alma? Porque tenían lengua. Y lengua con una gramática importante. Y si tenían una lengua compleja, con sintaxis, semántica y pragmática, tenían capacidad de raciocinio, tienen alma. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tratarlos igual que nosotros. Hablando de gramática, 1492 también fue el año de la primera gramática en castellana y la primera gramática de una lengua romance. ¿En qué idioma fue la segunda gramática? Bueno, había gramáticas en latín, gramáticas en griego, ¿no? Pero a partir de ese año, ¿cuál fue la siguiente? ¿La gramática en francés? ¿La gramática en inglés? ¿La gramática en italiano? No. La gramática en quechua. ¿Por qué? Para poder enseñar los idiomas, el quechua y los demás idiomas locales. En resumidas cuentas, no hubo genocidio, pero nos hemos creído que hubo genocidio y que hubo prácticamente un exterminio cultural, cuando lo que hubo es una fusión de culturas, ¿Qué nos hemos creído? Nos hemos creído que eso, que exterminamos culturas y que México, pues ahora mismo nos pide a los españoles, al rey de España, que pidamos perdón. Tienen una confusión, porque es que en 1500 poco, cuando se funda el virreinato de Nueva España, el futuro México, es que eso no es el México actual, ni era la España actual, ni era el México actual. ¿Cómo es posible que Hernán Cortés, con solamente 300 hombres, españoles, conquistase todo un imperio? Pues fue posible porque se le sumaron todos los pueblos dominados por los mexicas, por los aztecas. ¿Cuál es una repercusión de la leyenda negra? La leyenda rosa americana de creer que antes de llegar los españoles era el paraíso. Los mexicas no estaban en México, los aztecas no estaban en México hace 1000 años, antes de llegar los españoles. Llevaban solo unos 200 años y eran minoritarios, pero eran numéricamente, pero eran mayoritarios en poder. Y literalmente, casi, utilizaban el resto de culturas como fábricas de carne humana, porque practicaban el canibalismo. Por eso ayudaron a Hernán Cortés a sublevarse contra Moctezuma.
Bueno, le iba a preguntar acerca de la política actual, pero bueno, ha mencionado el presidente de México, ¿no? Cómo ha en reiteradas ocasiones demandado, ¿no? El perdón de los reyes católicos y de sobre todo el pueblo español. Sí, pero también en la actualidad, aquí hablamos claramente, pero que vamos a hablar de política, pero que decir que cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Hay grupos políticos que tendrán razón o mucha razón en todo lo que dicen, pero no tienen razón cuando quien sea en España diga España hizo un genocidio, ¿no? Eso cada 12 de octubre hay gente que lo dice y eso, que me escuche, que tiene libertad de hacer lo que quiera. Pero si lo dice, que sepa que va a parecer un ignorante. Bueno, le iba a preguntar también acerca de el efecto social que ha tenido la propia leyenda negra, sobre todo enfocado a la educación de los jóvenes de hoy en día. ¿Y cómo se enseña? ¿Qué piensan los jóvenes acerca? Si tiene usted alguna información o la mínima idea. Lo normal es que no se enseñe, lo normal es que haya ausencia. Nosotros aquí en el Secalborán, hace años que los compañeros del Departamento de Humanidades, pues estamos tratando estos temas y estamos invitando al alumnado que se informe, que reflexione y que con la información fidedigna, pues vaya sacando sus conclusiones. Me temo que por extensión, más bien la información de estos temas brilla por su ausencia. Y más bien me temo que cuando hay contenido sobre estos temas, lo que se enseña es la leyenda negra, precisamente. Lo que sí capto muchos españoles, y algunos lo tienen, o algunos lo hemos llegado a tener en un momento dado, por ignorancia, pues hemos podido llegar a tener, pues puedo decir que hay gente que lo tiene, pues un sentido de vergüenza de lo que hicimos o que hicieron los españoles. Es decir, no estamos educados, pero es muy fácil mirar un libro de historia de España, de cualquier curso, unos cursos que sea de historia de España, por ejemplo, el segundo de bachillerato, y qué tiempo se dedica a América, la América española, en el programa, en la programación. ¿Cuántos segundos de información recibe un alumnado de América española de lo que ocurrió? No hay conciencia de que en aquella época podías ir desde coger una mula, cargarla de ciertos recursos y desde Tierra de Fuego, a lo mejor de toda América del Sur, pues llegar hasta pasar el actual México, porque esa es otra, el virreinato de Nueva España no era el México actual, el México actual es un tercio o una cuarta parte de lo que era el virreinato de Nueva España. O sea, podrías llegar casi a Alaska hablando el mismo idioma, hablando el mismo idioma. Eso lo desconocemos, lo que hay ignorancia. Enlazándolo con lo de antes, política actual, en México nos pide perdón. Datos concretos, yo ahora digo datos aproximados, no venía a esta entrevista preparado, ¿no? Pero datos aproximados. En 1800, cuando el virreinato de Nueva España, pues todavía era uno de varios reinos de las Españas, ¿no? Pues ahora me confundo, 4 6 creo que había 6 millones de personas. Pues si había 6 millones de personas, el porcentaje para entendernos, autóctonos era 4 millones de 6. Y esos 4 millones de autóctonos hablaban sus idiomas, varios, locales, sus idiomas locales. Y esos 2 millones que he dicho, pues eran entre españoles, descendientes españoles, mestizos, etcétera, que ahí, pues sí, mayoritariamente hablaban español. Eso en 1800. Ahora mismo, en 2023, ¿cuál es el porcentaje de población, como queráis llamarlo, autóctona, aborigen? Pues no sé si 7 o 17, dejémoslo en 10%. Me puedo equivocar, 10, 11, 12, 13, 15%, no más, de la población total de México. ¿A quién hay que pedir responsabilidad? Y vuelvo a decir, Estados Unidos le compró, le robó, se las ingenió para apoderarse de... O sea, es que más de la mitad del Estados Unidos actual pertenecía al Reino de Nueva España. ¿Y eso los mexicanos actuales, su presidente no le pide perdón al presidente de Estados Unidos? Esas son las...
las repercusiones, que no las queremos prácticamente casi todos. Bueno, y como última pregunta, le quería preguntar acerca de si conoce usted algún evento histórico que pudiese haber fomentado la expansión de la leyenda negra, por ejemplo. Bueno, el fenómeno histórico en general, pues te diría que el auge del Imperio Británico. El auge del Imperio Británico, al final sí que fue un imperio poderoso militarmente, navalmente, etcétera, pero para poder conseguirlo tenía que ser una serie de cuestiones internas, económicas, industriales, etcétera, pero previamente, cuando no podía militarmente con el Imperio Español, previamente, pues esa labor de acoso y derribo ideológico, porque si no, les hubiese costado más, les hubiese costado más. Ahora mismo, por ejemplo, en la zona del sur, en Chile, Argentina, pues hay una cultura, si no confundo, son los mapuches, que tienen pues, un interés, no sé si lógico y razonable, en su propia cultura y desean una autonomía, desean una independencia, incluso pues una zona que se llama de Chile, incluso de Argentina, y de hacer un país de la cultura mapuche En la Patagonia, ¿no? en la Patagonia. Muchas gracias. Pues hay unas, no sé el nombre técnico, unas asociaciones, unas fundaciones, unos organismos, unas instituciones que lo están promoviendo y favoreciendo. Busquémoslo en Internet. Y cuando tengamos el nombre exacto de esa fundación, esa asociación, miremos dónde tiene actualmente la sede. En Londres. Ese dato sí que lo sé. En Londres. Porque desde hace varios siglos hay un interés en fragmentar, divide, vencerás lo que fue en su momento la monarquía. Fenómenos históricos, no nos desviamos del tema. Fenómenos religiosos es muy importante. A mediados del siglo XX en adelante, pues hubo la teología de la liberación, que pues, de una forma muy simplista, podríamos decir una versión, entre comillas, iba a decir el ala izquierdista de la Iglesia Católica, para entenderlo, esto es una etiqueta, con todas las etiquetas falsas, ¿no? Pero para entendernos, y evidentemente, claro, que tenían ideas, no lo sé, siendo positivo, pues muy buenas, sin ironía, de estar con la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, ¿quiénes eran los pobres? Los aborígenes. Evidentemente está muy bien mejorar la pobreza de quien sea, pero se ha hecho con ideas de que el español llegó, destrozó, mató, asesinó, violó una cultura entera con, con la inmensa mayoría de sus habitantes. A veces se dan cifras de la cantidad de millones de personas que habían en América en 1492 que realmente no tienen ninguna justificación ni histórica ni biológica. O sea, no había tanta gente. Y entonces hay varios fenómenos, pero el más gordo es la expansión del Imperio Británico. Eso ha sido lo más eficaz a la hora de extender la leyenda negra. Y lo concluyo, creo que has dicho la última pregunta. Lo más gracioso, por no decir esto, que el pueblo que más se cree la leyenda negra es el pueblo español.